Lo siento, pero no me entenderíais. Bueno, la verdad es que os tengo que decir que esto de predicar, ya sabéis que a mí me cuesta un montón. Y cada vez que me lo dicen, yo intento no hacerlo, porque no me siento suficientemente preparada para ello. Pero estamos en agosto, hay poquita gente, ¿no? Espero que pocos lo vean por internet. No, espero que muchos lo vean por internet. Pero hoy tenemos Romanos, además me meto en unos berenjenales, en Romanos 8, en realidad del 1 al 27. Es imposible hacer un estudio profundo de este texto en nada, en 20 minutos, 25 minutos. Imposible. Cada palabra y cada versículo es un mensaje. Entonces yo he intentado dejaros dos puntos que os queden claros, que han quedado por lo menos claros para mí en cuanto a lo que el Espíritu me ha dicho. Me da mucho miedo, ¿sabéis eso que dice, no quiero hablar yo, quiero que hable el Espíritu? Entonces, bueno, eso es obra de Él, no es obra de mí, ¿no? Entonces yo he intentado encontrar cosas que me hacían bien a mi vida y que pienso que el Espíritu me ha dicho a mí primero. Este capítulo se titula Viviendo en el Espíritu en vuestras Biblias. No sé si podéis ir poniendo los versículos como antes. ¿Sí? Si yo voy diciendo más o menos. Sí, vale. Entonces, hay una primera parte, del 1 al 17, que habla de vivir en el Espíritu. Y el creyente y su posición en Cristo. Está en el versículo 1 y empieza diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Vale? Están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para ellos. Cristo vivió, murió y resucitó. De modo que estar en Cristo significa vivir, morir y resucitar en Cristo. Estar en Cristo también significa que el creyente camina y vive a Cristo el día a día. El creyente no es condenado porque está en Cristo. Así que es una condición que no la podemos saltar. Si no estamos en Cristo, pues somos condenados. Si estamos en Cristo, no. Y dice, y los que están en Cristo no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vale. Es una muestra de que estamos en Cristo cuando andamos en el Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu en nosotros? Pues del 1 al 17 hace varias cosas. Por ejemplo, el versículo 2. No, el versículo 2, sí. El versículo 2 dice, si lo leéis, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, el Espíritu da vida. Es un espíritu de vida. El Espíritu nos da la vida. También en el versículo 5 dice, el Espíritu, yo he titulado que el Espíritu guía la mente hacia las cosas espirituales. Dice aquí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Así que el Espíritu guía nuestra mente a pensar en las cosas del Espíritu. En el versículo 9, no, en el versículo 9, dice, el Espíritu mora en el creyente. El Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Veis todo el texto? Pero veis esta parte, ¿no? El Espíritu de Dios mora en el creyente. Vive con nosotros, vive en nosotros. Él nos da vida, pero además se queda con nosotros. Y el Espíritu da vida a la vida del creyente. Versículo 11. Dice, y si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Aquí una anécdota, un recuerdo.
en cuanto a mi madre. La experiencia que tuve con la muerte de mi madre, cuando ella murió, ¿sabéis? Una persona llena de vida, enferma, muy enferma, pero con vida. Y en un segundo, un cuerpo. En un segundo, esa persona llena de vida era un cuerpo. Sin vida. Una funda. Me tocó tanto esa experiencia que desde luego perdí todo el respeto por la muerte en cuanto a miedo ni nada, ¿no? Porque vi que nosotros sin el espíritu no tenemos vida. No tenemos vida. Pasamos de la vida a esa vida. Si está en Cristo, pasa con Cristo, y si no, pues pasa a la vida eterna, pero sin Cristo. En el versículo 13 dice que el Espíritu da poder. ¿Para qué nos da poder? Para decidir nuestro propio destino. Él nos da poder para decidir. A veces pensamos que somos nosotros los que decidimos, pero ese es el que nos da poder. Dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién lo decide eso? Yo. ¿Y quién me da el poder para decidir eso? El Espíritu. Porque Él da poder, dice, y el Espíritu es aquel que levantó de los muertos. Y Él es el que tiene el poder de levantar a los muertos, y es el que tiene poder para hacer todas las cosas. El Espíritu guía al creyente y lo identifica como hijo de Dios. Versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Hemos dicho que el Espíritu, si andamos conforme o en el Espíritu, tenemos unas cosas, ¿no?, que el Espíritu nos hace hacer. Bueno, pues si somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios. Si nos dejamos guiar por el Espíritu, somos hijos de Dios. Y además nos ha adoptado. Nos adopta. Dice en el versículo 15, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción. Y bueno, después de analizarnos decimos, bueno, pero ¿soy cristiano o no soy cristiano? Si ando en el espíritu. Y entonces hay el versículo 16 y 17 que dice, el Espíritu mismo da testimonio a vuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que Él nos da testimonio, Él nos da la tranquilidad de saber que somos hijos de Dios y que Él nos ha comprado con su sangre y que no vamos a estar nunca sin Él. Primer punto, ¿vale? Si estamos en Cristo, pues debemos andar conforme al Espíritu o en el Espíritu y sabemos que somos sus hijos. Segundo punto, ya estoy acabando. Lo hago muy bien, ¿no? La creación será liberada. En el versículo 18 cambia de tema, hace así un cambio de tema y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha manifestado. Porque el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente de la creación. Esta es una de las más gloriosas promesas en todas las Escrituras. Dios va a liberar a toda la creación de la lucha y el sufrimiento. Sufrimiento igual a guerra espiritual, ¿verdad? En esta vida el creyente sufre y lucha, o diciendo de una forma más sencilla, el sufrimiento es una lucha librada por nuestro espíritu para vencer todo lo que se experimenta en esta vida. Pecado, corrupción, debilidades, derrotas, enfermedad, dolor, abuso, persecución, envejecimiento, desgaste, apetitos y deseos no controlados, y etcétera, etcétera, etcétera.
el creyente genuino, el que vive en el Espíritu, lucha contra todo lo que impide vivir abundante y eternamente. Y su sola pasión, en uno de los libros que he leído ponía es, pero yo debería ser, y su sola pasión debería ser ponerlo todo bajo el control de Cristo y ser conformado a su imagen. No importa qué tipo de sufrimiento pasemos, todos pasamos en algún momento algún tipo de sufrimiento. En esta vida no hay nadie que no sufra, nadie. En una época o en otra tenemos épocas de calma, épocas de paz, pero todos sufrimos. Pero no importa qué tipo de sufrimiento, el creyente lo soporta con el fin de vencer. ¿Qué decía el versículo 17? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y en el versículo dice que la gloria futura hace que valga la pena el sufrimiento. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar. Paremos. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. No sé si acabáis de escuchar las palabras que acabo de decir. Acabo de decir que el creyente genuino lucha, que su pasión es control de Cristo, que no importa el tipo de sufrimiento, el creyente lo soporta, ¿verdad? Y que la gloria de Dios es lo que más anhelamos. Ahora yo digo, ¿realmente vemos el cielo y la gloria de Dios como algo apetecible? ¿Es el cielo lo que queremos? A los más jóvenes, que los jovencitos no están, pero los más jóvenes, ¿anhelamos? ¿Me he perdido? La presencia, estar en la presencia de Dios. ¿Y los mayores? Yo me parece que solo veo en mi suegra y en algunos mayores o en algunos enfermos muy enfermos que dicen, Señor, llévame porque no resisto más, ¿no? Pero el resto nos cogemos a la vida, pero con unas garrapatas a los perros. Fuerte. La mayoría de las personas no creyentes, y muchos de nosotros, la verdad es que pasamos la vida pensando en tener lo que queremos, hacer lo que deseamos y pasarlo bien aquí. Esa es la realidad. Más allá lo dejamos como, bueno, otro día. Vamos a pensar otro día en eso. Estamos aquí. El hombre es pecador, incluidos nosotros. El hombre es pecador. Y se regocija de la violencia, la acción, el suspense, los asesinatos, el sexo, y etcétera. ¿Podemos recordar los circos romanos? No iba nadie, ¿no?, a ver las ejecuciones allí. No iba nadie. Sí, iban, mucha gente. ¿Y las ejecuciones públicas en la Edad Media? ¿Las recordamos? Sí, pero es que en aquella época eran unos bárbaros, ¿verdad? Pues no. ¿Y las ejecuciones ahora en el corredor de la muerte? ¿Cuántos van, interpelan, insultan y disfrutan? ¿Y los miles de millones que se hacen por este mundo? De tratas, de niños, ¿Cuántos están sacando beneficio del mal? ¿Cuántos? Pero esos son otros. Nosotros no. Vale. Ahora pensemos, cada uno de nosotros, ¿cuántas horas pasamos viendo series, películas, videojuegos, llenos de todas esas cosas? Y si nos dan una así un poco blandengue, que sale el bien y tal, uy, estás muy aburrida.
¿Y cuántas horas pasamos buscando las cosas de Dios? Nosotros. Si no estoy hablando de otros, estoy hablando de nosotros, de mí. Incluso oímos expresiones de creyentes que dicen: ay, pues en el cielo no sé qué haremos, allí todo el día cantando. Y ¿sabéis? He encontrado el único lugar donde realmente podemos encontrar algo que realmente nos diga sí quiero estar en un lugar así, y es en la naturaleza. Aparte de la palabra de Dios, que ella nos da el mensaje, pero estoy hablando con creyentes. En la naturaleza, ahí es donde lo ves. Os he traído unas fotos, ¿vale? Creo que aquí en la Tierra solo podemos encontrar una referencia a lo que sea el cielo cuando nos fijamos en la naturaleza que Dios ha creado. Allí todos nos quedamos asombrados. A ver, podemos ver el nacimiento de un niño, de una montaña. ¿Veis las montañas? Sí, ¿no? El agua, hay muchas de agua. Vamos a pasar unas cuantas. El sol, ¿verdad? Agua, verde, un pajarito, vida. Ríos de corrientes, más cascadas, ríos, bosques, lagos. Un desierto nos deja asombrados, aunque no tiene nada. Un glaciar nos deja asombrados. Una noche estrellada, que ya no vemos casi ninguna. No, esta no, por favor. ¿Pasa para atrás? Vale, ahí nos quedamos. Ahí quisiéramos estar. Tú te vas a una playa y te sientas una tarde y miras el mar y ahí no te irías. Sientes paz, estás en lo alto de una montaña viendo un valle precioso, ancho o estrecho o angosto. Ahí te quedarías. Y ojalá pudiéramos subir muy arriba, porque a mí yo no subo muy arriba porque me da miedo, tengo vértigo. Pero estos que suben al Everest y lo ven desde arriba, se quedarían. Porque es en la naturaleza donde encontramos la creación de Dios, lo que todavía no está contaminado. Pero no olvidemos que en Génesis 3:17 dice: maldita será la tierra por tu causa. Vamos a ver ahora 4 o 5 más de la maldición de la tierra por nuestra causa. Sí, ¿podemos poner las otras, Manolo? Peces muertos por la contaminación de los ríos, animales muertos, incendios, tala de bosques, inundaciones. ¿Por qué? Porque no dejamos el curso de sus ríos y ponemos las casas en medio. La tierra tiembla, ¿verdad? Terremotos, volcanes, los glaciares desaparecen y se derriten. Los cielos se llenan de contaminación. Vale, está bien. Pero el creyente lucha. El creyente lucha por la liberación de la corrupción. Entre paréntesis, o debería luchar. ¿Verdad? O debería luchar. En el versículo 23 dice, bueno, en el versículo 22 empieza: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros, primicias del Espíritu Santo. Las primicias del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Cuando esas cosas están en nosotros, nos dan la esperanza de la liberación. A recordar que si esas cosas están en nosotros es porque hemos creído y vivimos en el Espíritu. ¿Vale? Y yo me gustan los versículos, que os he traído os he traído un cuadro de mi casa. ¿Lo veis? ¿Alguien lo puede leer? ¿Leéis el texto?
No se lee porque está en medio de las aguas. Yo os lo leo. En la esperanza tenemos nosotros un ancla firme y segura de nuestras almas. Hebreos 6:19. ¿La habéis oído alguna vez este texto? Seguramente, pero ahora os acordaréis de él. Porque cuando los creyentes estamos en Cristo, tenemos esperanza. Esperanza de liberación. Dice que nuestro espíritu también gime y anhela estar en la presencia de Dios. En 2 Corintios 5:2 dice: y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Deseando ser revestidos. Anhelamos, nuestro espíritu gime. Cuando vemos tanta corrupción, nuestro espíritu gime y anhela que el Señor cambie todo esto, porque nosotros no podemos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que nosotros solos no podemos. Y entonces sigue diciendo en Romanos: el 26, en Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿No os habéis encontrado alguna vez en alguna circunstancia que decimos: me voy a poner a orar, te arrodillas y dices: Señor, no tengo palabras, no sé qué decirte, no sé qué pedirte como conviene? Hay tantas cosas que están en mi corazón que no tengo palabras para expresar. Y acabamos diciendo: Señor, tú lo sabes todo, ¿verdad? Tú sabes mejor que yo mis necesidades. Pero, ¿quién traduce todos mis sentimientos, todas mis necesidades, todo? El Espíritu. Dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Señor, tú lo sabes todo. Me queda este trocito. Qué preciosa promesa tenemos en este capítulo, en el capítulo 8. Acabo con el versículo 21, que dice: porque también la misma creación será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y por supuesto nosotros, como parte de la creación, seremos libertados por el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz. Como dice en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La creación gime, nosotros gemimos y anhelamos la presencia de Dios. ¿Y tú quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres realmente sentir que serás liberado de este mundo pecador y de este pecado que hay en ti y en mí? Pues pídele a Dios que Él te ayude y que el Espíritu te muestre qué es lo que puede hacer con tu vida. Que Dios os bendiga. Espero que alguien haya aprendido algo. Es un texto que os recomiendo. Leed esta semana y cada versículo, pararos, porque en cada versículo hay un mensaje de 20 horas. Yo no sabía cómo resumir, quitar y poner, y al final ha quedado algo que no sé si es lo que quería decir. Pero la verdad es que el Espíritu esté con vosotros y que el Señor os bendiga.